¿Alguna vez te diste cuenta de que, cuando empiezas a cambiar de verdad, el mundo a tu alrededor comienza a temblar, no con ruido, sino con silencios incómodos, bromas disimuladas y consejos envueltos en una falsa preocupación? No lo dicen con palabras, pero lo sienten. Hay algo en tu mirada, en tus preguntas, en esa forma nueva de estar en el mundo que incomoda, porque cuando comienzas a pensar diferente, a cuestionar lo que antes aceptabas como si viniera escrito en piedra, algo se rompe, no fuera, sino dentro. Y es esa ruptura la que los demás presienten como una amenaza. Ella también lo sintió así. Era el año 2025, y en medio del resplandor artificial de su pantalla, entre algoritmos y notificaciones, una grieta se abrió en el espejo que siempre le devolvía una imagen dócil, encajada en moldes heredados. ¿Y si ya no quiero encajar?, pensó, y esa fue la primera chispa. Lo que nadie le había dicho, y que solo descubriría mucho después, es que cada paso hacia la autenticidad duele, no por el camino, sino por lo que se deja atrás, porque una mente que se fortalece, de verdad, no crece en un jardín ordenado y perfumado. Nace en la sombra, en el caos, en el abandono, como si dentro de ella misma se abriera una montaña, oscura y escarpada, y allí esperara un guardián, su propio miedo. No era un monstruo con dientes, sino una voz suave que decía: «Si te atreves a cruzar, ya no podrás volver». Ella titubeó, pero algo en su pecho, una llama antigua que había permanecido enterrada bajo años de complacencia, comenzó a arder. Ya no quería seguir siendo un reflejo de expectativas ajenas. Nietzsche, ese cirujano del alma humana, lo sabía mejor que nadie. «Tienes que tener un caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante», escribió. Y no era una metáfora bonita, era una advertencia, porque el caos no se visita como un turista. El caos se habita, y eso fue lo que ella hizo. Habitó su abismo, no porque quisiera sufrir, sino porque comprendió que toda creación auténtica nace de una ruptura. Ya no pedía que la vida fuera más fácil, pedía ser más fuerte, pero no esa fuerza superficial que sonríe para aparentar que todo va bien. No, ella buscaba esa otra fuerza, la que crece en las noches en vela, en el vacío existencial, en el eco de una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Quién soy cuando no cumplo lo que esperan de mí? Cada vez que hablaba de estas cosas, las reacciones eran siempre las mismas. Miradas evasivas, conversaciones truncadas, y ese silencio que grita: «Estás yendo demasiado lejos». Pero en el fondo, lo que más temían no era su cambio, sino que su transformación revelara lo que ellos no se atrevían a ver en sus propios espejos, porque una mente indomable es, ante todo, un espejo peligroso. No grita, no convence, no empuja, solo está, y en su sola presencia expone las grietas del mundo que la rodea. Ella caminó sola durante un tiempo. Era como cruzar un puente colgante en la niebla, sin saber si había suelo al otro lado. Algunos días dudaba de todo, otros sentía una certeza inexplicable, pero cada noche, cuando apagaba la luz y el mundo digital se desvanecía, escuchaba el susurro de su alma diciendo: «Sigue», porque ya no era posible volver atrás. Su antigua versión, esa que decía sí para agradar, que callaba para no incomodar, había quedado atrás como una piel vieja que ya no abrigaba. Ahora, cada paso era una afirmación silenciosa de su renacimiento. No había fórmula, no había mapa, solo había coraje. El coraje de pensar por sí misma, de crear sus propios valores, de convertirse en la arquitecta de su mente. Y eso, en un mundo donde la mediocridad colectiva se disfraza de normalidad, la volvía peligrosa. Peligrosa para el sistema. Peligrosa
para los que no quieren despertar, peligrosa incluso para la que fue. Porque renacer no es una historia de hadas. Es una batalla íntima entre lo que fuiste y lo que estás destinada a ser. Y así, mientras otros huían del caos, ella lo caminaba con los ojos abiertos. Mientras otros rogaban por certezas, ella se abrazaba a las preguntas. Mientras el mundo construía máscaras, ella pulía el espejo de su alma, y en ese reflejo nuevo, por fin, vio algo que no temía, su verdad. Una llama que no pedía permiso para arder. Un espíritu que por fin había aprendido a danzar entre las sombras. ¿Y tú? ¿Ya sentiste esa grieta en tu espejo? ¿Ya viste esa puerta que nadie te obligará a cruzar, pero que cambiará para siempre la forma en que te miras? Porque si es así, no estás sola. Estás al comienzo de tu viaje. Y aunque solitario, es el único que vale la pena. Año 2025. Afuera, el mundo vibra al ritmo de las notificaciones, los algoritmos y los titulares que cambian cada segundo. Pero dentro de ella, que podrías ser tú, hay un susurro apenas audible, como el eco de un trueno muy lejano. No es un llamado al deber, ni a la fe, ni a la obediencia. Es algo más crudo, más visceral. Es el temblor de una grieta que se abre en el espejo del alma. No se trata de controlar las emociones como si fueran errores del sistema. No se trata de parecer fuerte. Ser fuerte en esta nueva era significa atravesar lo insoportable y salir al otro lado, no indemne, sino más peligrosa que antes, más despierta. Más tú. Pero esa fuerza tiene un precio, porque el caos por sí solo no te hace libre. Puede devorarte si no has descubierto aún tu centro, si no has encendido esa llama silenciosa que arde justo en medio de tu oscuridad. Nietzsche lo sabía. Por eso, un día se atrevió a matar a Dios. No como una celebración, sino como una advertencia. El Dios que cayó no era una figura divina real, sino el consuelo de creer que alguien más tiene el plan, que alguien vigila desde el cielo y le da sentido a tu dolor. Esa ilusión murió, y con ella desapareció toda excusa. Ya no puedes culpar a nadie, ya no puedes esperar salvación. De pronto, el cielo quedó en silencio, y el universo entero empezó a buscar un lugar para nacer. Y ese lugar eras tú. Estás sola, susurra el vacío. Y ese susurro es tan terrible como liberador. Porque sí, ahora estás sola frente al caos, sin mapa, sin manual, sin absolución, pero también sin cadenas. Nietzsche te arroja al abismo de una libertad tan radical que al principio parece castigo. Sin mandamientos que seguir, sin dogmas que obedecer. Solo tú, el silencio y el vértigo de elegir quién serás. No hay red de seguridad, solo una cuerda hecha de voluntad, de coraje, de una decisión profunda. No me hundo, me construyo. Aquí comienza el verdadero viaje. No hacia un Dios externo, sino hacia ti misma. Ya no vives para complacer, para obedecer, para recibir aprobación. Vives porque decidiste vivir. Sufres porque elegiste no anestesiarte. Y ese fuego que arde dentro, el mismo que no se apaga ni sangrando, se convierte en tu faro. Aprendes a pensar por ti, a sentir por ti, a actuar no porque alguien te lo ordena, sino porque tú lo elegiste. Esa es la chispa de una conciencia que no puede ser quebrada, el principio de una nueva especie de ser humano. Nietzsche lo llamó el Übermensch, pero tú podrías llamarlo el que ha cruzado el umbral, el que ha roto el espejo y camina entre los fragmentos con los pies descalzos, sabiendo que el dolor ya no es enemigo, sino camino. Esta figura no busca ser superior por vanidad, sino por responsabilidad. No necesita permiso, no necesita testigos, vive como quien ha visto la cara del abismo,
y ha sonreído. Porque ahora sabe que no hay destino escrito, solo páginas en blanco y una pluma ardiente en su mano. Este ser incomoda a los tibios, a los que aún duermen bajo el manto cálido de las normas. Su sola presencia es un espejo que refleja todo lo que los otros han evitado mirar. Su miedo, su conformismo, su renuncia. Por eso lo temen, porque vivir como creador es también una llamada a que los demás despierten. Y despertar, en este mundo saturado de ruido, es el acto más revolucionario de todos. Así que sí, este camino asusta, pero también empodera. No hay mayor fuerza que saber que nadie vendrá a salvarte. Y aún así, decidir levantarte. Tú eres el umbral, tú eres la montaña, tú eres el fuego, y cuando dejes de buscar un Dios afuera, descubrirás el universo latiendo dentro de ti, allí, donde siempre estuvo, allí, donde empieza la verdadera creación. En el año 2025, en un mundo saturado de algoritmos, likes vacíos y filtros que disfrazan el rostro real, ella despertó. No fue un trueno ni una crisis pública lo que la sacudió, sino el susurro íntimo de algo que llevaba tiempo escondido en la caverna de su pecho. Durante años, había vivido según reglas que no eran suyas, arrastrando cadenas invisibles hechas de deberías y así se hace. Aceptaba trabajos que no la representaban, amores que no la tocaban, verdades que no había elegido, y aunque por fuera todo parecía correcto, dentro de ella ardía una duda. ¿Esto es mío? Una noche, frente al resplandor frío de su portátil, mientras el ruido de las redes seguía zumbando como un enjambre interminable, sintió la primera grieta, como si una línea delgada se abriera en el espejo de su identidad. No lo entendió de inmediato, pero fue el comienzo de una travesía sin mapas, sin guías, sin aplausos, una travesía hacia el núcleo olvidado de su alma. Allí, en lo más profundo, donde habita el fuego primigenio, empezó a arder una voluntad nueva. No buscaba ser comprendida. Ya no preguntaba si lo que hacía era aceptado. Había cruzado el umbral. Detrás, dejó la necesidad de pertenecer. Ante ella, se alzaba la montaña del ser auténtico. Sabía que no habría vítores, solo silencio. Sabía que los antiguos amigos se volverían extraños y que los extraños no la verían. Pero también sabía algo más. Si quería ser libre, debía dejar morir lo que aún suplicaba validación. El viaje del alma fuerte no comienza con una declaración grandilocuente, sino con una renuncia silenciosa. La renuncia a ser la sombra de otro. En ese ascenso, cada paso fue una prueba. No se trataba de escalar para impresionar, sino de recordar quién era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Se miró al espejo, no el físico, sino ese espejo interior que no miente. Vio los rostros que había adoptado para sobrevivir, las máscaras con las que se había confundido, y uno a uno los dejó caer. «¡No más!», se dijo, «no más disfraces, no más permiso para existir». El fuego que ardía dentro no necesitaba gasolina externa, se alimentaba de su voluntad de transformar la realidad desde adentro, de ser una creadora, no una servidora. «Esto es digno de mí», se preguntaba, en lugar de «esto está permitido». Y esa simple pregunta cambió el paisaje. Ya no caminaba por senderos trazados por otros, sino que abría sus propios caminos, incluso cuando esos caminos la llevaban al desierto. El desierto, el gran símbolo de la prueba final, donde no hay likes, ni consejos, ni espejos, donde comprobar si sigues gustando. Solo hay arena, cielo y el eco de tu propia voz. Fue allí donde entendió que el crecimiento verdadero no ocurre entre multitudes. Se da en el vacío, en el silencio sagrado, donde el alma se encuentra consigo misma. Allí, sin distracciones,
sin validaciones. Ella construyó su fortaleza. No una muralla para aislarse, sino un templo interior donde ya no cabía el miedo. Muchos no entienden este viaje. Les asusta el precio, porque exige la muerte simbólica del yo domesticado. Exige que destruyas lo que la sociedad te impuso, las etiquetas, las expectativas, los mandatos heredados. Y eso duele, porque dejar ir es un duelo, pero después del duelo comienza la creación, no con estruendo, sino con temblores suaves, como la tierra que se abre para que brote una semilla. Ella supo, en ese momento, que se había vuelto peligrosa, no porque desafiara al mundo con violencia, sino porque ya no lo necesitaba para validarse. Era autosuficiente, una llama encendida que no pedía permiso para arder, y en esa llama había encontrado la libertad. ¿Estás tú listo para ese viaje? ¿Para enfrentar la soledad del fuerte, donde la autenticidad no se premia, pero se honra en secreto? Porque la verdad es esta: cuanto más fuerte se vuelve tu mente, más te alejas de la manada. Y en ese alejamiento duele. Pero ese dolor es el umbral. El guardián que te pregunta: ¿estás dispuesto a seguir sin garantías? Y si escuchas bien, si no huyes, si atraviesas el umbral con el corazón ardiendo, entonces habrás comenzado el viaje del alma indestructible. Porque en un mundo que te pide que te ajustes, tú has decidido crear. Y esa, querido lector, es la revolución más íntima y poderosa de todas. En el año 2025, entre neones fríos y algoritmos invisibles, ella comenzó a sentir que algo en su interior se movía. No era una emoción clara ni una idea concreta, sino una grieta sutil en el espejo donde, durante años, había reflejado lo que otros esperaban ver. «Quédate», le susurró una voz sin rostro cada vez que deseaba huir de la multitud. Era la voz del alma, reclamando el derecho de existir sin máscaras. En un mundo donde todos pretendían no sentir, no pensar, no ver, ella, si realmente quería volverse inquebrantable, tendría que quedarse. Tendría que permanecer inmóvil ante el silencio, ese guardián severo que revela el verdadero rostro de quien lo atraviesa. En esa inmovilidad aprendió que la libertad no se regala, se conquista al precio del desarraigo. Friedrich Nietzsche, ese profeta de las sombras, lo había dicho. El individuo debe luchar siempre para no ser absorbido por la tribu. Ella no lo entendió hasta que cruzó la primera puerta, el umbral de la soledad. Allí, bajo la presión de notificaciones constantes y sonrisas digitales vacías, descubrió que poseerse a uno mismo era la conquista más rara y poderosa. Porque cuando te perteneces, nadie puede romperte, nadie define tu valor, y nadie puede arrancarte la llama que te habita. Pero ese fuego, cuando no se comparte, quema, y el alma siente frío, porque con la libertad viene la soledad, una soledad sin anestesia. Perdió personas, fue incomprendida, escuchó que era arrogante, extraña, distante, la acusaron de haberse alejado del rebaño. Y lo había hecho, no por soberbia, sino por necesidad vital. Ya no podía seguir viviendo como un eco de los deseos ajenos. Había cruzado el puente, y del otro lado la esperaban el juicio, el rechazo y la incomodidad. Pero también la verdad, porque en este tiempo, quien no soporta la soledad, aún no está listo para la libertad. Libertad significa abandonar las muletas emocionales, las ilusiones confortables, las amistades por conveniencia. Libertad significa enfrentarse al vacío y desde ahí construir. Ella entendió por qué Nietzsche hablaba de la soledad como un privilegio. Era el campo de batalla donde el yo verdadero, al fin, podía levantarse sin disfraces. Desde ese lugar sagrado,
Desde ese templo interior donde solo arde la llama del espíritu, comenzó a ver lo que otros no veían. El mundo, en su mediocridad disfrazada de normalidad, se agitó. No porque ella fuera peligrosa, sino porque se había vuelto diferente. Su presencia era incómoda, no por lo que hacía, sino por lo que revelaba: la tibieza de los demás. Y entonces llegó el segundo umbral: la confrontación con la mediocridad colectiva. Un sistema sin rostro que exige uniformidad, que castiga la diferencia, que premia la obediencia y llama virtud a la cobardía. No era un tirano el que amenazaba su despertar, sino los murmullos de quienes no querían cambiar. Porque cuando uno se eleva, los demás sienten el peso de su propia quietud. La mediocridad colectiva no soporta el brillo individual, porque ese brillo ilumina la oscuridad cotidiana de quienes han renunciado a ser ellos mismos. Ella sintió las lanzas de las miradas, el veneno dulce de las palabras disfrazadas de preocupación. «Estás cambiando», le decían. Y sí, lo estaba, porque lo contrario a cambiar no es estabilidad, es muerte interna. En su ascenso, descubrió que la verdadera tiranía no cae desde arriba, surge de los lados, de aquellos que te exigen que sigas siendo pequeño para que ellos no tengan que crecer. Y entonces comprendió la verdad más cruda. No era el mundo el que la rechazaba, era la estructura que protege al rebaño de todo lo que no puede controlar. Por eso, cuando empezó a destacar, a agudizar su mente, a afirmar con su presencia, se volvió perturbadora. No por error, sino por rareza. No por maldad, sino por autenticidad. Estaba rompiendo el molde, y la sociedad odia a quienes lo hacen. La mediocridad colectiva no puede tolerar la singularidad, porque esa singularidad muestra sin querer lo que otros han enterrado. Nietzsche lo llamó la moral de esclavos. Una inversión de valores, creada por quienes, incapaces de alcanzar la grandeza, decidieron rebautizar la fuerza como soberbia, la ambición como egoísmo, la independencia como frialdad. Ella ya no podía regresar. Había cruzado la tercera puerta, la aceptación de su fuego interior. Y aunque dolía, aunque aún sangraban algunas ausencias, sabía que cada paso fuera del molde la acercaba más a sí misma. Porque no se trata de volverse invulnerable, sino verdadero. Y quien se atreve a ser verdadero, inevitablemente, despierta. En el año 2025, cuando las notificaciones llueven como meteoritos y las opiniones ajenas se convierten en oráculos digitales, ella comenzó a sospechar que algo dentro de sí misma no encajaba del todo. No era tristeza, no era rabia, era otra cosa, una punzada silenciosa, como un murmullo en medio del ruido que decía: «Esto no es lo tuyo, aún no has despertado». Desde ese instante, la realidad ya no le pareció tan sólida. Caminaba por su ciudad con la sensación de estar atravesando un sueño ajeno. Cada gesto cotidiano, los saludos automáticos, las sonrisas sin alma, las rutinas domesticadas, le parecían parte de una escenografía perfectamente diseñada para que nadie notara el vacío. Pero ella lo notaba. Era como si sus ojos se hubiesen ajustado de pronto a la penumbra y empezaran a distinguir las sombras que otros evitaban mirar. Cierta noche, frente al reflejo azul de su rostro en la pantalla, comprendió. Había dicho sí demasiadas veces cuando deseaba gritar no. Había fingido pertenecer, adaptarse, sonreír, no por bondad, sino por miedo. Y en ese miedo, algo se había ido apagando. Fue entonces cuando apareció el primer guardián del umbral, el miedo al rechazo. Un espectro silencioso que le susurraba: «Si sigues este camino, te quedarás sola». Y sin embargo, ella ya se sentía sola, rodeada de multitudes. Fue esa contradicción la que la empujó a dar el primer paso, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque quienes empiezan a despertar
no son aplaudidos, son señalados, a veces con burlas, a veces con silencios, a veces con una mirada que dice, sin decir, tu libertad me incomoda. Y lo hace, porque cada vez que uno se atreve a cruzar el umbral, hay quienes sienten que su propia prisión se vuelve más evidente. Y en un mundo donde la uniformidad es la regla, la diferencia se vuelve delito. Ella lo entendió cuando empezó a recibir esos mensajes ambiguos, esas advertencias disfrazadas de preocupación. Te estás aislando. Estás cambiando demasiado. Antes eras más fácil de tratar. Pero lo que antes llamaban empatía, ahora era sumisión. Lo que antes parecía humildad, era solo miedo disfrazado. Ella comenzó a escalar una montaña invisible, paso a paso, sin mapa ni compañía. A veces se caía, a veces retrocedía. Pero cada noche difícil era una batalla ganada contra sí misma. Nietzsche no era un nombre en sus libros, era un eco dentro de ella que repetía: el verdadero peligro no está en fallar, sino en no intentar romper las cadenas. Y eso hacía, no por orgullo, no por valentía, sino porque ya no podía seguir traicionándose. Y en ese viaje hacia lo alto, entendió que el ataque no viene del poder, sino de la mediocridad. No es una guerra de balas, sino de números, de consenso, de repeticiones vacías. Es el peso de miles de voces que susurran lo mismo. No sobresalgas. Porque pensar libremente es, en sí, un acto de insurrección. Y cada vez que uno dice su verdad, aunque tiemble, le recuerda al mundo lo que ha olvidado. Que la conciencia duele, pero también libera. Ella perdió. Perdió vínculos que se deshicieron como humo. Perdió trabajos donde se le pedía obedecer más que crear. Perdió la capacidad de mentirse, pero en cada pérdida encontró un centro más firme. Una llama interior que no buscaba brillar para otros, sino calentar su propia alma. Y entonces comenzó a ver que la mayoría dormía con los ojos abiertos, que su silencio incomodaba más que sus palabras, que su sola presencia en algunos espacios era suficiente para alterar el equilibrio. Y comprendió que esta fuerza no se hereda, no se compra, no se aprende en frases motivacionales, se forja en la soledad, en las decisiones que nadie aplaude, en las heridas que nadie ve. Es el fruto de una guerra silenciosa entre quien fuiste y quien estás destinada a ser. Una guerra que no tiene fin, porque los verdaderamente fuertes no son los que vencen, son los que siguen luchando cuando podrían haberse detenido. Nietzsche no quiso crear discípulos, quiso encender incendios, despertar terremotos en almas adormecidas. No te quería correcto, te quería despierto. Y eso eres ahora, una grieta en el espejo, una chispa en la oscuridad, una negación viviente a todo lo que el mundo espera de ti. Y aunque nadie te lo diga, llegar hasta aquí te separa del resto. La mayoría habría cerrado esta historia al primer temblor, habría huido al primer reflejo incómodo, habría buscado otra pantalla más amable, más predecible. Pero tú no, tú te has quedado. Y esa decisión, pequeña pero radical, ya lo cambia todo. Porque construir una mente temida no es un privilegio, es una renuncia, y el precio es alto. Pero la recompensa, presencia, integridad, lucidez, no tiene precio. Y nadie, absolutamente nadie, podrá quitártela. Él no quería que te volvieras peligroso en el sentido común de la palabra, no con violencia ni con rabia, sino con una fuerza más sutil, más extraña. Una tan rara que tu simple presencia obligara a los demás a mirarse en su propio espejo. Y no cualquier espejo, sino ese que cuelga polvoriento en la cueva de sus sombras, ese que evita el reflejo cuando saben que ya no pueden mentirse más. Porque lo que eres
cuando dejas de esconderlo, no es una amenaza. Es una llama que arde sin permiso, que no pide disculpas por existir, y tú lo has sentido. En este tiempo de máscaras digitales, de aplausos vacíos y respuestas automáticas, algo dentro de ti ha comenzado a murmurar: ya basta. Quizás ocurrió en medio del insomnio, cuando las notificaciones dejaron de tener sentido, y el silencio comenzó a pesar más que cualquier sonido. O tal vez fue en ese instante en que todos aplaudían, y tú te diste cuenta de que tu alma no estaba allí, como si te hubieran empujado fuera del escenario de tu propia vida, obligado a representar un guión que otros escribieron. Pero no estás roto, estás despertando, estás en el umbral. El guardián de ese umbral no lleva capa ni espada. A veces, simplemente es tu miedo. A veces es una frase no dicha, una verdad enterrada por años, un pensamiento que hace eco en soledad porque nunca ha sido compartido. Por eso, ahora, te invito a hacer algo distinto. No para mostrarte fuerte, sino real. Escribe en los comentarios esa verdad que te cansa ocultar, esa opinión que aún no te atreves a decir en voz alta, ese pensamiento que te hace sentir raro, pero que en el fondo eres tú. Porque este camino que estás tomando no es hacia afuera, es una ascensión hacia adentro, una subida por la montaña de tu conciencia, donde cada paso es un recuerdo rescatado, una herida que ya no duele igual, una parte de ti que regresa a casa. Reclamar tu voz no es solo hablar, es respirar, con el pecho abierto, con la espalda erguida, aunque tiemble. Es mirar tu reflejo y no apartar la vista, es decir, este soy yo, y ya no me doblo más. Y si este video tocó algo en ti, una chispa, un suspiro, una sospecha de que hay más vida esperando al otro lado del miedo, entonces no te detengas aquí, porque esto no es un destino, es apenas una grieta en el muro. El siguiente video no es una continuación cualquiera, es otro peldaño, otra puerta. Y si has llegado hasta aquí, tú ya lo sabes. No estás viendo esto por curiosidad, estás aquí porque algo dentro de ti ya ha comenzado a moverse, a crujir, a reclamar. Así que sigue, aunque nadie lo entienda todavía, porque no estás solo, solo estás más adelante, y eso, querido ser, da miedo, pero también libera.